Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que siendo grandes trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes. You bring new meaning to the word. Delicious. Overdrive. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Cuenta con una amplia red de sucursales y o distribuidores ubicados en las principales ciudades de Argentina, que le permite poder atender al 100% de los centros de alta complejidad médica. ¿Cómo les va, amigos? Otra vez en Medicina y Salud. Espero que, sea otro programa de interés. Sé que por comentarios el programa se ve, la gente se entusiasma. Tratamos de hacerles llegar temas que a ustedes les satisfagan, pero aparte les hagan conocer cuáles son las tendencias terapéuticas hoy en cardiología intervencionista. Como ustedes saben, nuestro programa cuenta siempre con el apoyo de mucha gente que se acerca, y hoy tenemos la oportunidad de escuchar una conferencia que dio el doctor José Álvarez, quien es jefe de terapéutica endovascular y cardiología intervencionista de dos hospitales muy importantes de la ciudad de Buenos Aires, dos hospitales de la comunidad, como decimos nosotros, porque son unos de la comunidad británica, el Hospital Británico, y otro de la comunidad alemana, como es el Hospital Alemán. Dos instituciones muy serias y donde se trabaja realmente muy bien. El doctor José Álvarez nos va a enfocar o dar su punto de vista sobre cuál es el beneficio de utilizar un stent fármacoactivo en el contexto del infarto agudo en miocardio. Como ustedes saben, y los que han visto el programa y que se han enganchado de alguna manera con esto de que demos información y comentemos las novedades en la terapéutica de las arterias coronarias, de las carótidas, de las arterias renales y demás, quienes se han enganchado saben que hay unos elementos, unos dispositivos que se llaman stents y que se utilizan para evitar que una arteria que es abierta, que es destapada, se vuelva a obstruir, que hace una especie de sostén de esa arteria que se ha tunelizado, que se ha abierto con un baloncito. Y ustedes saben que los stents pueden ser con drogas o no, que son los que se empezaron a utilizar primariamente. Los stents con drogas han tenido un auge muy importante entre el 2002, 2003 y 2006, luego por algunas evidencias que se mostraron de alguna necesidad de tener un control más prolongado con alguna medicación antitrombótica como es el clopidogrel. Una vez subsanado eso y comprendida la necesidad de continuar con este medicamento durante más de un año, volvieron a tener nuevamente auge y actualmente hoy ocupa un lugar muy importante. En Argentina, en el censo que nosotros hemos hecho en nuestro registro del Colegio Argentino de Cardiovascólogos Intervencionistas en el año 2008, la utilización de stent con drogas es alrededor del 30%. ¿Y qué asociación hay entre stent con droga e infarto agudo de miocardio?
En principio no se utilizaba el stent con droga en el infarto agudo de miocardio, pero últimos trabajos, últimas referencias demuestran que su utilidad es beneficiosa, no en la etapa aguda del infarto, sino en el seguimiento. Y eso es lo que nos va a comentar el doctor José Álvarez en Medicina y Salud. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son Atrium Medical Corporation, prótesis vasculares de PTFE estándar y anillada, con o sin slider, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Órtesis para coartación o estenosis aórtica, forrado con PTFE y expandible por balón. Laboratoire Perus Implant. Prótesis vasculares de tacrón recta y bifurcada, con o sin colágeno, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Los stents con medicamentos son seguros y efectivos también en el infarto agudo de miocardio. Y al día de hoy disponemos de información de por lo menos 23 registros, 18 estudios clínicos randomizados y 5 metaanálisis. Quédense tranquilos, yo no les voy a hablar de todos, pero voy a extraer algunos datos de ellos. Los primeros pacientes empezaron a ser incluidos en estudios clínicos randomizados alrededor de los años 2003 y 2004. Y en el New England Journal of Medicine del año 2006 se publica el PASSION, en donde el stent Taxus, comparado contra su similar sin drogas, el Express, tiene la misma trombosis al año, la misma mortalidad y una menor necesidad de nueva revascularización del vaso culpable que no resultó ser estadísticamente significativa en este estudio. En ese mismo volumen del New England se publica el TYPHON, un estudio similar pero ya multicéntrico, el anterior era sobre 2 centros holandeses, este es un poco más grande, con stent Cypher versus un stent no recubierto que podía ser cualquiera. La tasa de trombosis al año fue de 3.4 versus 3.6, la mortalidad 2.3 versus 3.2, no estadísticamente significativa, y la necesidad de revascularización de nuevo vaso culpable aquí sí fue significativamente menor para los pacientes tratados con stent Cypher versus los pacientes tratados con stent convencional. Seguridad y eficacia para disminuir la necesidad de nuevos procedimientos de revascularización. Ya en el año 2007, Castrati tuvo 8 estudios clínicos randomizados para comparar infarto agudo de miocardio con stent convencionales y stent liberadores de droga. 2 con paclitaxel, 4 con sirolimus y 2 utilizando los 2 stents. Los pacientes fueron enrolados entre los años 2002 y 2007, el seguimiento promedio fue de 15 meses y el clopidogrel se administró durante un promedio de 3 a 12 meses, o sea, la tasa de administración fue bastante variable. Y les muestro rápidamente los resultados. La lesión de nueva revascularización de vaso culpable fue significativamente menor para los pacientes tratados con stent con drogas. La trombosis de los stents fue la misma en los 2 grupos de pacientes, la mortalidad fue la misma en los 2 grupos de pacientes y la nueva incidencia de infarto de miocardio o reinfarto de miocardio fue similar también en los 2 grupos de pacientes. La conclusión es que los stents con drogas en el contexto de un infarto agudo de miocardio son seguros, tienen la misma mortalidad, la misma tasa de reinfarto, la misma trombosis y efectivos para reducir la necesidad de nueva revascularización. Quizás el estudio más ambicioso en infarto agudo de miocardio en este contexto fue los Horizons, del cual tuvimos el honor de participar. Se randomizaron 3.602 pacientes, se probó un esquema antitrombótico del que no voy a hablar y se randomizaron en forma 3-1 los pacientes al stent Taxus versus su paciente estrés. Algunos de los datos del Horizons son estos. La necesidad de nueva revascularización del vaso culpable fue significativamente menor en los pacientes tratados, aquí sí, con el stent Taxus. El evento de mortalidad o de infarto separados o en conjunto, la necesidad de, la trombosis del stent y el evento de seguridad combinada que incluía además de lo anterior el stroke fue el mismo con los 2 tipos de stents. Nuevamente, seguridad y eficacia.
Esto es, en un contexto de un 8.1% para el stent Taxus versus 8% para el stent Express. En cuanto al evento combinado de seguridad, la reestenosis binaria fue del 10%, reestenosis angiográfica en el grupo del stent Taxus, 22% en el grupo del stent Express, con una necesidad de revascularización clínicamente inducida de 4.5% para el Taxus y 7.5% para el stent Express. En este estudio, el evento clínico del año se tomó un mes después, un mes antes de la angiografía, así que no está inducido por angiografía. La conclusión es la que pueden leer: los stents siguen siendo seguros, no hay concerns de seguridad y hay menos isquemia recurrente. Este año tenemos un metaanálisis de BRAR. Fíjense cómo va aumentando el número de pacientes. 3 estudios clínicos randomizados que incluyen más de 7.000 pacientes y 18 registros que incluyen cerca de 25.000 pacientes. Les voy a mostrar rápidamente. La mortalidad de los estudios clínicos randomizados fue similar en los stents con drogas y en los stents sin drogas. 3.7% para los stents liberadores, 4.3% para los stents sin medicación. Esto no es una diferencia estadísticamente significativa. El infarto de miocardio fue similar también para los 2 stents. La trombosis fue similar para los 2 stents y les voy a empezar a hablar de cifras de trombosis. 2.7% al año para los stents liberadores, 2.6% al año para los stents no liberadores, y esta diferencia no estadísticamente significativa se mantuvo en los estudios que tuvieron seguimiento a 2 años. La necesidad de nuevas revascularizaciones del vaso culpable sí fue claramente menor en los pacientes tratados con stents liberadores que en los pacientes que recibieron stents convencionales. Los registros los vemos rápidamente. La mortalidad del año fue significativamente menor a favor de los stents con drogas. A los 2 años esta diferencia se perdió, fue no diferente entre los 2. El infarto de miocardio fue similar en los 2 grupos de pacientes. La trombosis fue similar en los 2 grupos de pacientes y al año favorecía a los stents con drogas. Y la necesidad de revascularización nuevamente, y estoy repitiendo siempre lo mismo, es menor para los pacientes tratados con stents liberadores. Aún cuando se analizaron estos pacientes en cuanto al tiempo en que habían recibido el clopidogrel, la mortalidad, el infarto de miocardio, la trombosis de los stents fue similar en los 3 grupos, en los pacientes que recibieron clopidogrel por menos de 6 meses y por más de 6 meses, y la necesidad de nuevos procedimientos de revascularización fue también estadísticamente significativa. Resultados alejados, les puedo mostrar del Typhon, el que les mostré al principio, el seguimiento de 1 año a 4 años. Y el Typhon, ¿qué nos dice? Que la tasa de mortalidad, la muerte cardíaca, el infarto de miocardio es igual en los 2 grupos de pacientes tratados con Cypher y con vermetastat. Estoy hablando de un seguimiento a 4 años. La necesidad de nuevos procedimientos de revascularización, tanto de la lesión como del vaso, es significativamente menor en los pacientes tratados con stent Cypher. Y hablando de la trombosis, definida como definitiva, probable o posible a 4 años de estos pacientes del Typhon, precoz, tardía o muy tardía es a partir del año, fue del 8.4% para los bare metal stents, del 5.2% para los stents Cypher. No es una diferencia estadísticamente significativa entre ninguno de los 2. Y todo esto explicado en un contexto en donde a los 4 años solamente el 19% de los stents con Cypher estaban recibiendo la doble terapia antiagregante y el 15% de los pacientes con los otros stents. Algo más de seguimiento alejado viene de un estudio muy prolijo italiano que es el PASEO. Se los voy a pasar muy rápido. 90 pacientes asignados a stents convencionales, 90 stents con sirolimus, 90 stents con paclitaxel. Fíjense que la tasa de mortalidad o reinfarto es igual para los 3 grupos. En realidad hay que mirar el seguimiento de 3 años, que es donde está la mayor cantidad de pacientes, pero cuando agregamos la necesidad de nuevos procedimientos de revascularización del vaso culpable, los stents con medicación superan claramente a los stents sin medicación, sin nuevos eventos. Y esta diapositiva ya la han visto, tenemos seguimientos presentados ahora en TCT 2009 de Horizons. A 2 años el stent Taxus y el stent Express tuvieron la misma tasa de trombosis alejada. Inclusive, a partir del año, los eventos entre 1 y 2 años, la trombosis del Taxus fue del 1.1%, del Express 0.7%, la diferencia no es estadísticamente significativa. Rápidamente les cuento, los pacientes diabéticos son pacientes que en general andan mal con cualquier tratamiento, con cirugía, con angioplastia, con los que les hagamos, ¿sí? Así que son un grupo de alto riesgo, en eso estamos todos de acuerdo. Esto es
estudio publicado en la Revista Española de Cardiología sobre los pacientes diabéticos contenidos en estos estudios que están acá. Fíjense, sigo diciendo más o menos siempre lo mismo. La necesidad de reintervención en pacientes diabéticos es significativamente menor en los tratados con stents liberadores que con stents sin medicación. Todo esto en un contexto en donde la mortalidad o el infarto de miocardio es similar en los dos grupos de pacientes, inclusive con cierta tendencia a ser mejor en los pacientes que están recibiendo stents liberadores. Las conclusiones son las que ustedes pueden leer. Vamos a ir más rápido. Y esto pueden leer en el Journal of Thrombolysis publicado este año, donde se analizaron de los estudios anteriores los pacientes en base a la duración del tratamiento con clopidogrel. Como ustedes saben, la mortalidad en la mayoría de los estudios que incluyeron a estos pacientes no fue estadísticamente, no fue diferente ni para los stents con drogas ni para los otros. Y esto es así aún en los pacientes que recibieron clopidogrel por 3 a 9 meses y en los pacientes que recibieron clopidogrel por 12 meses, como si la duración de tratamiento de clopidogrel no influyera en forma significativa en los eventos pesados de estos pacientes. Lo mismo sucede con el reinfarto y la necesidad de revascularización del vaso culpable, bueno, no tiene por qué ser afectada por la duración de tratamiento con clopidogrel ni la trombosis de los stents. Seguridad y efectividad para reducir nuevos procedimientos de revascularización. Ya estoy casi terminando. Ustedes saben, esta diapositiva la han visto casi todos, la restenosis no parece ser un procedimiento, un evento totalmente banal o un evento tan blando como dicen. Y uno podría llegar a suponer que en infarto agudo, si uno mantiene la permeabilidad de la arteria desde el principio, yo no estoy hablando de abrir las arterias después de 24, 48, 7 o 30 días, sino en un procedimiento que nos ayude a mantener la arteria permeable desde el principio, uno podría apostar a que esto puede mejorar la funcionalidad del músculo, la recuperación funcional del músculo y que esto podría disminuir la mortalidad en el largo plazo. Simplemente contarles que muchos datos de seguimiento de 10 años de estos pacientes no tenemos, pero si ustedes recuerdan el estudio Apricot que publicó el año pasado, un seguimiento a 10 años. El estudio Apricot no es un estudio con stents, pero es un estudio sobre tratamiento antitrombótico en infarto agudo. Pero lo que tiene es que a los 3 meses le hicieron angiografía a los pacientes y tiene un excelente seguimiento a 10 años. Y les cuento que el estudio Apricot, los pacientes que a los 3 meses tenían su vaso permeable tuvieron un 88% de sobrevida libre de eventos. Y los pacientes que a los 3 meses tenían el vaso ocluido, tanto si la oclusión había sido sintomática como asintomática, la sobrevida libre de eventos a 10 años fue del 73% y la diferencia es estadísticamente significativa. Y para terminar, quiero mostrarles un subestudio del Kayak. La doctora Grimes, la doctora Meran publicaron este artículo que les agradecemos. Este es un análisis de los pacientes incluidos en el subgrupo angiográfico, el subestudio angiográfico proyectado para 900 pacientes y que se hizo en aproximadamente 700 del estudio Cadillac que no vamos a comentar acá. Bien, los predictores de recuperación de función ventricular fueron el vaso de referencia, el tiempo desde el comienzo del dolor hasta el balón, la fracción de eyección basal y el diámetro de la estenosis al seguimiento. Y una de las conclusiones que escriben los autores es que la reoclusión de la arteria relacionada con infarto se asoció con una disminución en la sobrevida libre de eventos y que el grado de reestenosis fue un predictor independiente de la falta de mejoría de la función ventricular en el tiempo. Para concluir, creo que podríamos escribir juntos estas conclusiones. Tenemos buenos stents y probablemente tengamos mejores, de esto no tengo dudas. Utilizar stents con sirolimus y con paclitaxel. Y en estos estudios hemos evaluado cómo se comportan específicamente el stent Taxus y el stent Cypher. Es seguro. El uso de sirolimus, de stents Taxus y Cypher en el infarto de miocardio reduce claramente la necesidad de nuevos procedimientos de revascularización. Mantener la arteria permeable desde el principio y sin restenosis probablemente tendrá un impacto en la función ventricular y en la recuperación en el largo plazo y en la mortalidad de largo plazo. Y
hay algunas preocupaciones especiales en cuanto a la forma o al cuidado con el cual tenemos que colocar estos stents en infarto agudo por temas de aposición tardía de los stents sobre la arteria. Simplemente para contextualizar esta charla y terminar, les recuerdo que venimos de una época en donde antes de la década del 50 los pacientes eran tratados con reposo digital y morfina para calmar el dolor y restricción hídrica si tenían congestión. Aprendimos el monitoreo hemodinámico y el control de las arritmias en la década del 60 y la mortalidad cayó un 15%, a un 15%, la disminuimos en un 50%. Cuando aprendimos lo del fenómeno trombótico, la aspirina, los fibrinolíticos, la mortalidad cayó a un 10%, un 30% de diferencia con los anteriores. Empezamos a poner balones, vinieron los estudios con el stent y la mortalidad cayó a un promedio de 7%, un 30% menos que lo anterior. Y ahora estamos hablando de transferir rápidamente, de tratamientos adyuvantes, de stents con drogas, y estamos hablando de mortalidades de alrededor de un 4%, un 86% de diferencia contra lo que hacíamos antes, todo un logro. Estamos hablando de reinfarto y necesidad de revascularización del vaso culpable versus trombosis tardía y sangrado. Y quizás sea tiempo de empezar a hablar de permeabilidad de largo plazo, de buscar otros endpoints, de hablar de permeabilidad de largo plazo del vaso culpable, de recuperación de la función ventricular, de estabilidad eléctrica, de calidad de vida y de mortalidad de largo plazo. Muchísimas gracias. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son A&G Products, stent coronario de cromo cobalto con liberación de paclitaxel montado sobre balón, Optimed, megastent aórtico autoexpandible de nitinol con celdas cerradas y sistema anti-jump. Stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump y reposicionable. Stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump. Stent carotidio autoexpandible de nitinol con malla cerrada en los extremos y semiabierta en el centro. Endologix Incorporated. Endoprótesis aortoabdominal de una sola pieza, implantable por disección unilateral, con fijación suprarrenal y stent de cromo cobalto recubierto en PTFE ultrafino. Bolton Medical. Endoprótesis torácica con soporte de stent de nitinol y cobertura de PTFE rectas y cónicas. Haga Medical. Dispositivo para oclusión de defectos congénitos, compuestos de doble disco autoexpandibles de nitinol, para cierre de CIA, ductus, muscular BSD y PFO por vía percutánea. Dispositivo autoexpandible de nitinol, simple y en tándem, para embolización periférica. Qué lindo que es escuchar a una conferencia como la que dio el doctor José Álvarez, realmente con qué vehemencia defendió su posición sobre los drug-eluting stent o stent farmacoactivos, como decimos nosotros. Es muy importante y esta conferencia realmente, aquí podríamos terminar el programa y realmente quedamos satisfechos, pero le vamos a regalar un poquitito más. Tenemos la posibilidad, en el mismo evento, en el mismo congreso, hubo una serie de preguntas que hizo el doctor Alberto Sampaolesi, que es un gran amigo de Córdoba y expresidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, y es uno de los primeros que empezó a hacer angioplastia en infarto agudo allá por la década del 80. Realmente, fíjense ustedes, él le va a hacer dos preguntas a la doctora Cindy Grimes, que es una de las cardiólogas intervencionistas más importantes del mundo. Ella está en Minneapolis, en Estados Unidos, y realmente tiene una experiencia muy, muy vasta en el tratamiento del infarto agudo del miocardio. Escuchen estos dos comentarios, son 3 minutos más y después nos despedimos del programa. Voy a aprovechar la presencia del doctor Cindy Grimes. Yo creo que es la experiencia más extensa en infarto agudo en el mundo, sin dudas.
Creo que no tenemos la respuesta hoy. Estamos con estas literaturas algo divergentes. Los randomizados y los estudios multicéntricos y los registros hoy nos demuestran que los stents con drogas son, por lo menos, no peligrosos, no diferencias de mortalidad en el infarto, sí un beneficio en la revascularización. Pero por otro, lo que hacemos angioplastia primaria hace mucho tiempo, sabemos que la restenosis no es un predictor de cambio en la mortalidad. Sí puede ser la reoclusión, que vos lo manifestabas, José, pero no la restenosis, o sea, lo cual hace que podamos seleccionar los pacientes para colocarles stent con drogas. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión? ¿Qué porcentaje de stent con droga utiliza hoy en la práctica, abstrayéndose un poco de la literatura, y si tiene preferencia por los stents de nueva generación? En nuestro hospital utilizamos DES en 50% de los pacientes. En general sí tenemos lesiones largas, vasos pequeños, pacientes diabéticos, que son los pacientes que se benefician más con los DES en comparación con los BMS. Y esos son los pacientes en los que utilizamos esos stents liberadores de drogas. Con respecto a los stents de primera o segunda generación, en realidad los hemos estado utilizando los stents de sirolimus desde que están en el mercado, porque creemos que son un strat menor es mejor que uno más ancho. Y hay datos de Texas de hace años, de un meta-análisis donde se muestra una mayor trombosis de stent, y muchos estudios además muestran un mayor índice de TBR, o por lo menos restenosis angiográfica. O sea, no es sorprendente que con estos nuevos datos que se mostraron en la TCS, que los stents con sirolimus son mejores. Ese es el stent que elegimos, el stent con everolimus. Sin duda que no existe ningún fundamento, pero ¿tienen alguna diferencia en lo que respecta a la antiagregación, anticoagulación inmediata en el procedimiento o a largo plazo de utilizar un stent farmacológico o no? En pacientes con infarto, por supuesto. Me sorprendió ver la tasa de drop-off que se dejó utilizar el tratamiento antiplaquetario en Horizon. Eso se publicó en enero de 2007, donde se publicaba 1 año de clopidogrel en los pacientes con infarto agudo, incluso aquellos tratados en forma médica o quirúrgica o con stent de metal, de bare metal. Nosotros lo usamos por 1 año, por lo menos, si no más, si esos pacientes reciben DES, muchas veces lo empleamos aún más. Ahora, recién estamos empezando este estudio con 20.000 pacientes, Roxana, llamado DAPT, Dual Antiplatelet Trial, que la FDA está obligando a las empresas a financiar, y vamos a trabajar con 20.000 pacientes con cualquier tipo de stent, los de bare metal o los liberadores de droga, y vamos a randomizar los pacientes para recibir 12 meses o 12 o 30 meses de tratamiento antiplaquetario. Y bueno, ahí podemos responder a esta pregunta. Pero bueno, es un blanco móvil con estos nuevos stents. Aparentemente que se haya una reducción en la trombosis intrastent, y quizás el tratamiento a largo plazo no sea tan necesario. Tenía razón, era muy importante escuchar lo que opinaba la doctora Cindy Grant. Es una opinión realmente académica, es una de las personas más importantes que puede hablar de este tema. Realmente para nosotros ha sido un placer poder entregarles a ustedes en Medicina y Salud este informe, esta conferencia, tanto del doctor Álvarez primero y desde luego este agregado que hicimos con la pregunta del doctor Alberto Sampaolesi y la contestación de la doctora Cindy Grant. En medicina y salud @fibertel.com.ar, como siempre, todas las dudas que tengan se las podemos sacar. Y a ustedes gracias por estar en Medicina y Salud, el programa que trata de explicar un poco más de lo que es intervencionismo cardiovascular. Nos vemos. Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos.
Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que siendo grandes trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes.